Bueno, lo primero, por supuesto me entusiasma. Yo, si no, no hubiera aceptado una nueva responsabilidad al frente de la departamental, en este caso también como en el 2012 como candidato único, pero lo acepté en estas condiciones, no porque lo considerara un mérito personal, sino porque yo creo que es un reconocimiento que los Frente Amplistas hacen a un grupo de gente, de compañeros y compañeras, más de 50 compañeros y compañeras que integran la mesa departamental, con las cuales hemos trabajado todos estos años y con los cuales hemos generado, y esto es lo que yo quiero destacar más, un ambiente de trabajo yo defino como cordial, que ha reunido las características que para mí tuvo el Frente Amplio en su fundación, un Frente Amplio que discutía, que discrepaba, pero que fundamentalmente tenía en la unidad, en la fraternidad, en la confianza en el otro, en el respeto a las opiniones diferentes, un eje fundamental de su funcionamiento. Eso nosotros lo recreamos en la departamental. Cualquiera que vaya a ella, y se puede hablar con la compañera Ana Olivera, ex intendenta, con Daniel, con los directores, con los compañeros del gobierno, tanto a nivel departamental como municipal, sienten que están llegando a un lugar que es de ellos, que es amigable, que podrá confrontar ideas, podrá discrepar aspectos de la gestión, pero fundamentalmente se les respeta. Pero hay debate, porque allí están todas las fuerzas, ¿no? Hay debates, y esto también es interesante. Han existido debates, pero fundamentalmente lo que ha existido es consenso. Salvo en 4 años, recuerdo una sola oportunidad donde hubo que votar para definir cosas donde había diferentes posiciones, porque siempre se llegó, antes de cualquier votación, a un consenso que nos unificaba a todos. Por ejemplo, se aprobaron 2 planes políticos, 2012, al principio de la gestión, y ahora uno más, absolutamente por unanimidad. Se resolvieron luego de varios plenarios que tuvimos que resolver, primero, cómo se resolvían las candidaturas para las alcaldías, para los municipios, y luego quiénes eran los candidatos, por consenso. Y ustedes habrán visto, no hubo ninguna repercusión en la prensa, ningún escándalo, ninguna filtración, a la cual lamentablemente estamos tan habituados, por lo que yo decía, por el clima de confianza, de fraternidad, de solidaridad, de unidad que se generó. Creo que eso es lo que se valoró cuando se resolvió que yo continuara al frente de la departamental. Sí, porque es por unanimidad, ¿verdad? Exactamente, fue por unanimidad, lo fue en aquella oportunidad y lo es ahora, pero, insisto, me parece que se apostó a un estilo de trabajo, más que a la persona. Yo en este momento represento a los compañeros, pero podría ser otro, que estuviera dispuesto a seguir con esta forma de trabajar, que ojalá se transmitiera a todo el resto del Frente Amplio, que creo que es lo que estamos precisando. Sí debate, sí confrontación de ideas, sí la búsqueda de encuentros, pero fundamentalmente la confianza, que de alguna manera en algunos planos está erosionada. ¿Cuáles son los factores determinantes de eso? Quizás generacionales, quizás la cercanía por ser el escenario Montevideo. Generacional no, porque ahí se mezclan varias generaciones, aunque predominan obviamente las generaciones mayores, como en el resto del frente. Creo que fue una decisión, fue una orientación. Desde el principio nosotros apuntamos, y yo recuerdo que cuando asumí en el discurso de asunción, por llamarlo de alguna manera, señalé este aspecto. ¿Por qué? Porque yo había ya participado en departamentales anteriores como coordinador de bancada, y había un clima tenso, un clima donde se partía de la base que el compañero que venía a dar un informe primero tenía alguna culpa sobre la cual rendí cuenta. Parecía un absurdo. Es más, muchas veces discutíamos sobre la agenda que ponían los medios de comunicación de la derecha. Yo les decía, a ver, el país no nos va a orientar a nosotros que vamos a debatir, somos nosotros que tenemos que generar nuestra propia agenda. Esto fue generando este sentimiento de que, bueno, a ver, primero confiemos en el compañero, luego lo criticamos, sí hay que criticarlo, pero primero confiemos en lo que está haciendo. Y esto se fue impregnando. Tuvimos mucha colaboración, y esto quiero destacarlo, de quien en aquel momento era intendenta, la compañera Ana Olivera, que realmente jugó un papel muy importante en respetar y en jerarquizar a la departamental. Porque esto también hay que decirlo. La departamental de Montevideo no siempre es considerada en la estructura del Frente Amplio en el rol que verdaderamente juega. Es la dirección política del departamento más importante para la izquierda en el Uruguay. Pero no siempre tiene esa consideración. Y demográficamente. Demográficamente ni habla. Y culturalmente. También. Y por años de gobierno. Exactamente. Sin embargo, no ha tenido esa consideración siempre en la fuerza política. Ana en este sentido fue un puntal. Yo recuerdo en este despacho hablar prácticamente todos los días con Ana.
por iniciativa de ellas muchas veces, otras veces por mi iniciativa, llamándola, consultando, acordando situaciones políticas que se iban dando, siempre son difíciles en la gestión departamental. Ahora con Daniel, por suerte, estamos recorriendo el mismo camino. Él ha designado 5 compañeros de su gabinete para vincularse con la departamental, y esto es muy importante. ¿Y tienen contacto con todos los alcaldes, con los municipios? ¿Hay una interacción ahí también? La buscamos, no siempre es sencillo, porque claro, cada territorio tiene sus características. Hay que entender que son 8 gobiernos particulares. Eso sí, quiero destacar algo. En el 2012, cuando hicimos ese plan político, yo hacía mención, que se hizo recorriendo todas las coordinadoras y los sectores, jerarquizamos lo que era la tarea de apoyo a los 8 municipios. Y señalábamos en aquel momento que seguramente la derecha iba a disputar allí la competencia electoral futura. No veíamos riesgos en Montevideo, en el gobierno departamental, más allá que en aquel momento tenía muy baja aprobación. Y estábamos muy confiados en que íbamos a aportar los votos necesarios para el gobierno nacional. Pero decíamos, lo que está en riesgo son los 8 municipios de Montevideo. Y la verdad, lamentablemente la vida nos dio la razón. Y también digo autocríticamente que no logramos convencer al resto de la estructura del Frente Amplio de que diera la pelea política que tenía que dar en los territorios. Hoy estamos trabajando nuevamente en esa dirección, ahora con una diferencia. Tenemos que hacer oposición en 2 territorios y ser oficialismo en 6. La vinculación con nuestros alcaldes y nuestros concejales municipales es esencial. El trabajo con las agrupaciones de gobierno municipal es una prioridad para la departamental. Estamos destinando compañeros y compañeras que específicamente sigan ese trabajo y sobre todo la acción política. El gobierno del frente, ya sea el intendente o en el caso de los municipios, los alcaldes y eso, ¿les hacen caso o hacen caso más al gobierno del frente, a las autoridades del frente? ¿Cómo funciona eso? Hay momentos y momentos. Primero, nosotros no pretendemos que ellos hagan caso siempre. Lo que sí queremos que hagan caso de las orientaciones generales que el plan que aprobamos tiene. Sabiendo que luego la particularidad, la coyuntura establece condiciones para que la aplicación de ese plan no puede ser inflexible. Pero tiene que haber una orientación que a todos nos lleve en una misma dirección. A ver, yo siempre señalo, los alcaldes, los concejales municipales, los diputados por Montevideo, que muchas veces están ajenos a su departamento, los integrantes del gobierno departamental, los integrantes del gobierno nacional, las bases, las coordinadoras, los sectores, actuando con un solo puño, es una fuerza incontenible, pero no siempre lo logramos. No siempre logramos coordinar todos los esfuerzos, sino que muchas veces actuamos, no como compartimientos estancos, pero a veces como con acciones paralelas. Eso nos ha pasado en los territorios muchas veces. Y no se trata de obedecer o desobedecer, se trata de reconocer en un ámbito colectivo un lugar donde se elaboren las políticas que a todos nos comprometan. En ese trabajo hemos estado, no siempre hemos logrado los resultados que queríamos, seguramente por carencias nuestras, pero vamos a seguir trabajando, porque es absolutamente fundamental no desgastar esfuerzos, sino aprovechar los que tenemos, digamos, en una acción que cada uno pueda aprovecharse de los recursos del otro y apoyarse unos en otros. Ya que usted va a una nueva etapa, porque demos por sentado que va a ser reelecto o electo, ¿cuáles son los centros o las previsiones que usted maneja para el departamento de los próximos años? Tenemos varios desafíos. El primero y el natural es fortalecer la estructura del Frente Amplio en el departamento y establecerla en forma, digamos, pareja en todo el territorio. Si uno mira el mapa de Montevideo y ve cómo están distribuidos, por ejemplo, los locales de los comités de base, va a ver que hay una concentración muy importante en la zona centro-sur y no tan importante en las zonas que se denominan periféricas, que dicho sea paso es un lugar donde hoy fundamentalmente el Partido Nacional nos está haciendo un gran desafío de despliegue territorial. Así que fortalecimiento de la estructura, tanto en sus recursos humanos como en sus recursos físicos, los comités de base, los locales, los recursos para hacer propaganda y comunicación. Incorporar las nuevas tecnologías, esto es absolutamente fundamental en los sistemas de comunicación. El Frente Amplio en eso es muy conservador, tiene una estructura basada fundamentalmente en los comités de base, que nosotros, quiero decir, destacamos y reivindicamos, aunque hay que darles seguramente un giro de modernidad
en su funcionamiento, pero no podemos ignorar las formas de comunicación nuevas, que por otra parte la oposición sí las utiliza y muy bien. Pero hay un tercer aspecto que yo quiero destacar, que es el que más nos importa. Hoy hay decenas de miles de frente amplistas que no están en la estructura. No están vinculados a la estructura ni de las coordinadoras, de las bases, ni de los sectores. Pero están haciendo política todos los días. Están en los sindicatos, están en las organizaciones sociales más diversas, están en comisiones culturales, en el deporte, en el baby fútbol, en todos lados. En las redes. En las redes. Nosotros no podemos ignorar a esos compañeros y compañeras, tenemos que incorporarlos, tenderles la mano, ir a ellos y escucharlos, porque tienen mucho que decirnos, mucho que opinar sobre el frente, sobre el gobierno, sobre la departamental, sobre Montevideo. Es un trabajo difícil y para eso tenemos que tener el apoyo necesario e imprescindible de la estructura del Frente Amplio de base, que es la que puede hacer los contactos con toda esa gente, pero tenemos que traerlos. Seguramente no a la estructura, y tal vez no sea ni siquiera necesario que vengan a la estructura, porque está muy bien lo que están haciendo en su lugar, pero deben estar vinculados a esto que yo denominaba un plan general hacia el departamento, porque los desafíos que vamos a tener por delante son enormes. La situación general es complicada y nosotros necesitamos el esfuerzo de cada uno de los frente amplistas que esté en donde esté. Y sobre todo, aquel que hoy está enojado. Lo pongo entre comillas de enojado, o molesto. Parece ser que hay un bolsón de gente, ¿no? Sí, no, notoriamente. A ver, en esto que estamos haciendo ahora de campaña, uno los registra fácilmente. Enojados por la estructura del frente y enojados también con factores sociales, ¿no? Por muchísimas razones. Muchísimas razones. Muchas veces son muy subjetivas y otras veces son objetivas. Tienen críticas reales de hacernos tanto en el funcionamiento de la fuerza política como del gobierno. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Los ignoramos? ¿Los dejamos en su enojo? No, los tenemos que ir a buscar. Tenemos que ver qué parte de razón tienen en sus enojos, o en sus molestias, o en sus frustraciones, y reincorporarlos. Porque también ellos son gente muy valiosa. Y no podemos ignorar absolutamente a nadie. Entonces, no solo escuchar al que está de acuerdo y nos dice que está todo bien, que está bárbaro, sino sobre todo y fundamentalmente ahora, escuchar al otro. Esa ecuación que usted maneja de vinculación con los frente amplistas, desde el lugar donde usted va a dirigir, es unánime de toda la fuerza política, porque estamos hablando de un mosaico de fuerzas políticas, o sea que puede ser que todos no piensen así. ¿Cómo va a ser? No, en la departamental sí, y eso inclusive está en el plan político. Ya estaba en el 2012, quiero aclarar, y está de vuelta en esto. Insisto, no estamos ignorando la estructura, la fortalecemos, la trabajamos, pero tenemos que pensar que hay más gente fuera que adentro. Y también otro elemento, ¿cómo los representamos? Porque nosotros vamos a ser ahora electos, no digo yo solo, todas las autoridades del Frente Amplio, por una cantidad determinada de frente amplistas, que ojalá sean muchos, pero lejos va a estar del millón de votos que tenemos. Y entonces, ¿cómo hacemos para representar todo lo que no está allí directamente vinculado con el trabajo que nosotros diariamente realizamos? Es un enorme desafío. Tal vez las nuevas formas de comunicación ayuden en ese sentido. ¿Cómo es la situación del plenario departamental en ese sentido, ¿no? Porque existe un plenario nacional que generalmente es factor de justamente de polémica, ¿no? Su funcionamiento, sus debates, sus decisiones. Pero en el departamental, ¿cómo funciona eso? A ver, ¿escucharon alguna vez un problema en plenario departamental? Nunca. Y sin embargo, en este periodo lo reunimos más que nunca también. Fue una decisión, reunir permanentemente a los plenarios. Es más, los ampliamos. Siempre hicimos plenarios ampliados. Por supuesto, había quienes tenían su derecho de voto, pero invitábamos a más gente a participar. Y es más, y quiero aclarar esto, tuvimos una política de puertas abiertas, tal vez hasta en el límite de lo estatutario, pero el concepto fue todo aquel sector político que quisiera acercarse a trabajar a la departamental, aunque no tuviera todavía su ingreso formal al Frente Amplio, podía venir a la departamental a participar en sus debates y en sus trabajos. Y muchos compañeros lo saben, ingresaron primero a la departamental teniendo un ámbito de trabajo antes que el Frente Amplio les habilitara su ingreso formal. Y nunca tuvimos una dificultad, nunca tuvimos un problema. Y el pleno departamental acompañó esta tesitura y esta forma de trabajo que yo les señalaba de la mesa. Nunca hubo dificultades, nunca hubo una dificultad. Y no porque se le impidiera hablar a nadie, y no porque no existieran debates, sino porque de alguna manera esta idea de que lo importante era la unidad, lo importante era
entender que el adversario siempre está afuera, no adentro. Adentro puede haber confrontación, pero no es el adversario. Esto se logró también generar en el plenario. Y decisiones muy importantes, desde la elección de los candidatos a intendentes, lo que yo les señalaba, la elección a los candidatos a alcaldes y alcaldesas, que dicho sea de paso, el Estatuto del Frente Amplio no establece ningún mecanismo, cosa que tenemos que corregir. Así que primero hubo que generar consenso sobre el mecanismo de elección y luego sobre los candidatos. Todo eso transcurrió, más decisiones que se fueron tomando en 2 años, sin ningún tipo de dificultad, y eso la verdad nos enorgullece. Usted me dice que hay un documento por el cual va a ser la guía de trabajo de ustedes consensuado, sacado desde allí. Al otro día que usted sea electo, ¿va a hablar con el intendente por algunas cosas más específicas que le preocupan? Sí. Primero que cuando resulte electo presidente de la departamental, se va a constituir un equipo de dirección. Ya en esta época hubo, y quiero destacarlo, 4 compañeros y compañeras vicepresidentes por los sectores y 2 por las bases que iban rotando, que fueron una ayuda inestimable. Y yo los quiero nombrar: el compañero Luis Belmudo del Partido Socialista, el compañero Julio Battistoni de la EPP, la compañera Miriam Soca, que ingresó por la vertiente artiguista, y la compañera Isabel Zarrillo por el Partido Comunista. Fueron fundamentales. En esta departamental que se va a instalar, estamos planteando que se amplíe esa cantidad de vicepresidentes y vicepresidentas por este sentido. Queremos que cada uno de nosotros tenga una responsabilidad concreta sobre el territorio. Entonces estamos planteando que esa cantidad más las bases se pueda ampliar. Ese equipo, por supuesto que apenas se asuma, lo primero que tiene que hacer es reunirse con el intendente de Montevideo. Y no va a ser novedad, pues ya venimos reuniéndonos con Daniel, obviamente. Pero la nueva departamental establecerá líneas de trabajo, que ya tiene un documento base, pero podrá modificarlo, tiene el derecho. ¿Pero hay alguna que a usted le preocupe mayor, que usted vea que emerge como un factor de preocupación? Sí, sin ningún tipo de dudas, hay aspectos de mejora de gestión que tenemos que trabajar. No porque sea una prerrogativa la departamental. Nosotros no invadimos los ámbitos que no nos corresponden. Lo nuestro es asegurar que el programa del Frente Amplio se cumpla. Y para que el programa del Frente Amplio se cumpla, los aspectos de gestión tienen en algunos campos que mejorar. Sabemos que Daniel está en ese camino. Por ejemplo, ¿le han planteado el tema de la basura? Sí, permanentemente. ¿El tema del transporte quizás? Permanentemente. Es más, anoche estuvimos discutiendo el tema del transporte a raíz de la crisis de Raicop. Eso es permanente, porque la departamental tiene comisiones de seguimiento y de trabajo que permanentemente están atendiendo los temas que hacen a la gestión. Los temas sociales, los barrios como Marconi, por ejemplo, estos días. También. Esas cosas. Es más, estamos organizando una actividad sobre el Marconi, porque es importante que el Estado dé cuenta de todas las acciones que se están haciendo en esa zona, porque muchas veces ignoramos lo que nosotros mismos de nuestro gobierno nacional o departamental hacemos. Pero hay propuestas. Allí van los compañeros de las coordinadoras que están en la zona. Tienen propuestas y críticas para realizar. Hay que escucharlos, eso es lo importante. Entonces, lo que se le quiere trasladar al intendente es que la departamental es un destacamento político que está para respaldarlo, para generarle, como nosotros siempre decimos, la primera trinchera de contención ante la oposición. Pero lo otro está de la mano, debe ser cumplido fielmente el programa que nosotros le dimos a los ciudadanos para que los ciudadanos nos dieran a su vez su confianza en las elecciones. Varela, usted fue durante muchos años edil de Montevideo. Efectivamente. Sin embargo, en las últimas etapas, los ediles parece que no existieran. Suenan menos. Ese ámbito de alguna manera ha quedado relegado por los alcaldes, por las estructuras intermedias. A ver, yo cuando era edil ya sufría un poco ese síndrome de que nos ignoraban. Y no existían las alcaldías, los municipios, y empezaba a desarrollarse la descentralización. Yo creo que la Junta Departamental, y en algún momento tendremos que analizarlo, tal vez hasta una reforma constitucional sea el ámbito adecuado para pensar los nuevos desafíos o las nuevas, la nueva forma de que la Junta Departamental debe ubicarse en el continuo que hoy existe a nivel departamental institucional. Hoy tenemos que los ediles tienen funciones que muchas veces se suman o coliden y a veces colisionan con los concejales vecinales, con los concejales municipales, con los alcaldes, con el defensor del vecino.
O sea, hemos ido creando una cantidad enorme de figuras, que me parece extraordinario, y de instituciones, pero nunca hemos reconsiderado el papel de la Junta Departamental, que sigue siendo el organismo que legisla y que controla, eso sin ningún tipo de duda. Pero hay que ver cómo juega ahora el edil departamental en esta enorme cantidad de instituciones y de figuras que hemos creado en el departamento. Sí, la sociedad casi no los percibe trabajando, ¿no? Exactamente, eso es cierto, y eso no está bien, porque los compañeros y compañeras, no solo los nuestros, quiero aclarar, también hay ediles de la oposición que lealmente hacen su trabajo en los barrios, pero trabajan permanentemente. Los que van a la Junta Departamental lo saben, la cantidad enorme de horas que insume el edilato, en condiciones aparte muy particulares. Pero hay que jerarquizar a la Junta Departamental y destacarla de alguna manera. Quizás hay duplicación de mecanismos. Yo creo que hay duplicación. Es más, y esto lo discutimos cuando yo era edil, hasta el hecho que existieran los ediles locales en su momento, generaba, hasta por su denominación, una dificultad en la visualización de cuál era el rol de cada uno de ellos. Hubo una inteligente propuesta, creo que fue del compañero Gabriel Weiss, cuando estaba en la Junta Departamental, de pasar a denominar Parlamento de Montevideo a la Junta Departamental, y justamente fue una intención de jerarquizarla, de distinguirla, para que el ciudadano comprenda la importancia que tiene la Junta. Porque el problema es que cuando las instituciones empiezan a decaer en la consideración ciudadana, o empiezan a ser ignoradas o no se visualizan, luego después vienen otro tipo de reacciones que ya hemos vivido y que no es bueno que sucedan. Bueno, pero usted hoy por hoy también es diputado. Exactamente. Está en el Parlamento tiene mucha actividad, es reflejo del cuadro político del país. ¿Y qué diagnóstico puede hacer? ¿Cómo ve? ¿Cuál es la salud del Uruguay en este momento desde el Parlamento? A ver, el Uruguay está bien, pero hay epidemia de gripe en la región y nos puede afectar. El Uruguay está bien, está vacunado, pero se puede gripar igual. Pero ha habido muertos. Y ha habido muertos. Y, a ver, lo que tenemos que ser responsables, muy responsables, que este es un momento muy complejo. No estamos en crisis, lejísimo estamos de una crisis, pero estamos en una situación que es delicada por factores internos, pero fundamentalmente por factores externos que inciden directamente en nuestra economía, en nuestras relaciones comerciales con el exterior, etc. Y internamente también hay una situación muy particular. Yo creo que el Frente Amplio ha hecho un excelente gobierno, con sombras, como todas las construcciones humanas. Sin embargo, yo no capto de que haya una sensibilidad a nivel popular que acompañe todos los logros que se han ido consiguiendo en estos años. Hoy hablaba de los enojados, de los desconformes. Bueno, basta ver con las encuestas que hay un sentido en la opinión pública que debe ser un llamado de atención a nuestra forma de hacer política, de comunicarnos, de gestionar. Entonces, desde el Parlamento, expresar nuestra preocupación, pero el trabajo aquí, yo no puedo decir que haya una sola dificultad. En la bancada, con todo lo que significa una bancada del Frente Amplio, con sus diferentes sectores, con sus diferentes visiones, no han existido dificultades mayores. Aun cuando, desde el punto de vista de la opinión pública, se ha notado que hay enfrentamientos, que hay dificultades entre los frente amplistas que tienen responsabilidades, ¿no? Claro, pero a veces tenemos un problema nosotros de cómo comunicamos. Una cosa es tener discrepancias, que es natural en la vida política, y es más, es la esencia del Frente Amplio, tener distintas visiones sobre los fenómenos que se van sucediendo. El tema es que muchas veces nos equivocamos cuando utilizamos determinados medios para dar nuestras opiniones. Yo creo que primero, por lo menos en mi forma de pensar, hay que agotar el debate interno y no darlo el debate a través de los medios de comunicación, que por otra parte no siempre reflejan fielmente nuestros pensamientos. A veces hasta una titulación puede modificar radicalmente lo que uno quiere comunicar. Se ha hecho común también, no solo de parte del Frente, sino de los políticos en general, responsabilizar a los medios, ¿no? Sin tener en cuenta que muchas de esas cosas después se confirman por distintas vías, pero se confirman. Por ejemplo, hubo un gran debate, los medios reflejaron mucho en torno al fenómeno de ANCAP. ¿Cuánto quedó de lo inicialmente como problema y cuánto al final se puede decir que era pura acción de los medios de comunicación? No, a ver, yo no soy de los que responsabiliza solo a los medios de comunicación, aunque objetivamente acá hay medios de comunicación
que operan permanentemente contra el gobierno. Eso no hay ningún tipo de duda. Pero también nosotros le damos, los nutrimos. Cuando generamos hechos políticos negativos, muchas veces somos responsables de esos hechos políticos porque llamamos a los medios, no lo hago yo, pero hablo en plural para no individualizar a nadie, llamamos a los medios para generar erróneamente, desde mi punto de vista, ese debate público que primero debería saldarse internamente. Y ojo, cuando yo hablo de debate interno, no estoy diciendo de privar a la opinión pública de nuestras diferencias, de lo que opinamos, eso no. Eso es otra cosa, pero digo, hay muchas veces debates que si nos reunimos en torno a una mesa y los conversamos, se resuelven fácilmente. Cuando generamos el escándalo a nivel de la opinión pública es más difícil luego desandar los caminos. No hay las posibilidades de discutir dentro del frente. No, hay sí. Yo en ese sentido, insisto, en la bancada del Frente Amplio, en los organismos del Frente Amplio, hay ámbitos de discusión. Hay que tener la paciencia de pasarse muchas horas discutiendo y escuchando al compañero. A veces es más fácil y también da menos publicidad, esto entre comillas, pero yo prefiero ese camino al otro, porque insisto, el otro es difícil desandarlo. Después que se generan determinadas opiniones, determinados enfrentamientos, es muy difícil caminar en una dirección diferente, pero hay que hacer el esfuerzo, sobre todo cuando uno está gobernando. Percibo que usted tiene confianza en el desarrollo de la situación económica, por ejemplo. Sí. Que se van a lograr poner en marcha los planes que se han anunciado y se va de alguna manera a saltear la situación crítica que aparece hoy, ¿no? Yo tengo confianza, pero no porque sea una cuestión de fe. Tengo confianza primero porque me respaldan 11 años de excelente gestión de los gobiernos frente amplistas. Tengo confianza porque creo que el equipo económico ha demostrado con creces, aún en situaciones de crisis, pero no nos olvidemos la crisis del 2008. Mucha gente ya se olvidó porque pasó casi desapercibida, pero fue una crisis terrible. Muchas de sus consecuencias todavía estamos viviendo hoy a nivel mundial y a nivel nacional. La supimos sobrellevar porque hubo una conducción inteligente de la economía y capaz, que es la que continúa. Por lo tanto, tengo fe y confianza, pero no la fe irracional, sino la fe basada en la confianza, basada en la racionalidad. Pero aparte hay datos objetivos. Seguramente esta región que hoy está pasando por situaciones muy complejas desde el punto de vista económico pueda empezar a visorar salidas, toda la potencialidad de los países que están hoy pasando una situación crítica. Pero la crisis en Brasil es política, económica. Claro, el problema de Brasil que es una crisis que se conjugan dos elementos, la económica y la política. Uno de nuestros principales compradores. Sí, pero ya hay algunas señales alentadoras de aumento de precios de commodities que son la base de nuestra economía. A ver, creo que hay perspectivas. Lo importante es que en este momento tengamos una mano muy firme para no desviarnos del camino donde tenemos que ir. Ahora tenemos una discusión que tiene que ver con la rendición de cuentas y el ajuste presupuestal, donde se verá la madurez que habremos alcanzado para comprender la crisis que estamos viviendo en términos generales y las dificultades que estamos viviendo en términos internos. El Frente llegó a acuerdo con el presidente. El Frente llegó a acuerdo y es una muy buena noticia. Y la otra muy buena noticia es cómo procesamos los ajustes que se realizaron hace pocos días, que en otro momento pudieron haber sido motivo de una situación compleja. Sin embargo, en pocas horas casi yo diría, el Frente fue capaz como gobierno y como fuerza política de procesar el debate y de salir unido. Y esto es un signo muy interesante que va en la dirección de lo que yo hablaba recién, de la madurez para enfrentar este momento. Aunque la academia parece estar un poco preocupada, ¿no? Está bien que lo esté, y yo creo que es un insumo que nosotros tenemos que escuchar con mucha atención. Van a venir, dice, al Parlamento a hablar con ustedes. Y está bien. Acá las puertas abiertas. Y siempre dispuestos a escuchar voces que difieren de las nuestras. Porque eso es lo que enriquece el pensamiento, eso es lo que enriquece la visión que nosotros tenemos que tener de la realidad y sobre todo del futuro. Lo peor que podemos hacer es ser dogmáticos y creernos tener la verdad. Los que creyeron en eso hoy no están muy bien, en todo sentido. Cerrando este diálogo, ¿cómo ve las elecciones nacionales del Frente Amplio? Estamos prácticamente a un mes de realizarse, ¿no? Sí, con total objetividad. Allí se juega mucho, ¿no? Se juega muchísimo, y si yo dijera cuál es la situación hoy, el clima está todavía muy frío. Todavía hay
poca participación comprometida hacia esas elecciones. Es más, hay mucha desinformación todavía, responsabilidad nuestra. Tenemos que trabajar más en los territorios, más con la gente. Cuando usted dice nuestra, ¿quiere decir el frente en su conjunto? ¿Quiere decir los partidos? El frente es un conjunto, el frente en su conjunto. Hasta ahora todas las actividades, que son muchas, que se están desarrollando, son fundamentalmente con el casco militante. Hay que romper ese círculo e ir hacia la población en su conjunto. Y sobre todo convencer a los frente amplistas, primero informar y luego convencer de que esta es una instancia fundamental, que no estamos eligiendo solo un candidato a presidente, que yo temo que a veces los cuatro compañeros concentran naturalmente la atención, pero se pierde de vista que estamos también eligiendo los plenarios departamentales, el plenario nacional, o sea, la organización entera del Frente Amplio está plebiscitándose. Se ha escuchado que el hecho de que participen los cuatro casi como con poca diferencia, con poca polémica entre ellos, puede ser un problema a la hora de entusiasmarse, a la hora de definir. Pero es que está bien que no haya demasiadas diferencias entre ellos. Esto responde a la realidad. Yo prefiero que sea esto y no generar una polémica artificial. Si existiese realmente esas diferencias, se tendrían que exponer. No se exponen porque hay un sentido común hacia dónde ir con el Frente Amplio. Cada compañero, sin embargo, tiene propuestas interesantes que escuchar que tal vez difieran del resto. Pero usted decía hoy que había problemas en las estructuras. Sí, claro. Usted mencionaba varios. ¿Esos están presentes en los candidatos? Yo creo que sí. Yo los he escuchado, he participado en actividades con ¿Son proyectos distintos? Son proyectos diferentes a lo que hoy tenemos como realidad. A ver, basándose en lo que existe, respetando lo que existe, pero entendiendo que hay estructuras del Frente Amplio que son del siglo pasado, que siguen siendo eficaces, pero que tienen que serlo mucho más para los desafíos que tenemos por delante. Entonces hay que incorporar, y con mucho coraje, hay que abrir ventanas e incorporar ideas nuevas en la forma de funcionamiento y sobre todo en la forma de representación. Yo pertenezco a una fuerza política que desde el año 94 está bregando por esto, que insiste que la estructura del Frente Amplio no representa el conjunto de los Frente Amplistas. Y hay que buscar formas, yo decía hoy de 6 millones de Frente Amplistas que nos votan, bueno, sientan de alguna manera que sus opiniones, sus versiones, sus críticas, sus ideas se representan en las decisiones que el Frente Amplio toma. Esto es todo un desafío, porque hay que rediseñar nuestra forma de funcionamiento. El conjunto de estas autoridades que van a ser electas, ¿van a ser las que elijan los candidatos a presidente en las futuras elecciones? Efectivamente, y esto hay que decirlo. Yo lo estoy diciendo cada vez que voy a algún lado. Este Frente Amplio que vamos a elegir va a decidir el programa de gobierno nacional, los programas de gobierno departamentales. Va a elegir los candidatos o el candidato a presidente y los candidatos o candidato a intendente en cada uno de los 19 departamentos. Va a dirigir el congreso que se va a realizar ahora que se habla de actualización ideológica y congresos futuros. O sea, no es cualquier dirección. Es la que llega hasta el final de este gobierno y resuelve cosas extraordinariamente importantes. Entonces, lo que hay que convocar es que todos aquellos que se sientan identificados con esta fuerza política, ese día vayan a votar. Y los que están enojados más, porque el que está enojado en el living de su casa se quedará enojado, pero no va a transformar absolutamente nada. Que vaya y vote, hay opciones, que manifieste con su voto qué opción a presidente o a integrantes del plenario, de sectores o de bases, quiere que conduzcan al frente del futuro. Pero será un signo político si realmente la tensión es muy alta, ¿verdad? Sí, yo no sé si va a haber tensiones muy altas, no sé. El problema es que el Frente ya ha sabido canalizar las tensiones de todos los colores. Los que venimos hace muchos años, sabemos que los debates que se daban hace muchos años, poco tienen que ver con lo que se dan ahora. Y se disputaban cosas mucho más profundas y más hacia futuro que las que estamos disputando ahora, que es más la coyuntura. Y el mundo también tenía otras coordenadas. Por supuesto, pero el Frente siempre supo canalizar en última instancia las diversas opiniones. Aquel que no se sintió identificado, bueno, encontró otro camino y así le fue. El Frente es la gran sombrilla que nos cubre a todos, es la gran construcción unitaria que es lo que tenemos que conservar. Y creo que también ese desafío estará en el futuro inmediato, no en las elecciones, sino en el futuro inmediato, porque también, y no es menor, nos vamos a enfrentar con una etapa de generación de nuevos liderazgos. Y eso tenemos que transcurrirlo de tal forma que no nos debilite ni nos tensione, sino que nos fortalezca.
Figuras del Partido Nacional dicen que ya están en campaña electoral para las próximas elecciones. ¿Ustedes también? Ellos empezaron el 2 de marzo del 2015 la campaña electoral. Yo espero que nosotros no. Nosotros, por lo menos algunos no estamos en campaña electoral. Y no lo he notado en el Frente Amplio. Que eso no significa que naturalmente los sectores políticos que integran el Frente Amplio tengan una estrategia a largo plazo. Sería irresponsable otra situación. Ahora, de ahí a que eso genere dificultades a la hora de gobernar el día a día, sería una irresponsabilidad que yo creo que nadie va a cometer. ¿Existe realmente una especie de gobiernos dentro del frente con las grandes figuras como Mujica, Tabaré, Danilo Astori, o el presidente es el doctor Tabaré Vázquez? No, el presidente es Tabaré Vázquez, porque aparte tiene la capacidad de ser el presidente. Tabaré tiene muchas virtudes, sin ningún tipo de duda, pero una de las virtudes que tiene es que sabe dirigir, y se nota, que no significa autoritarismo, no significa que su opinión tenga necesariamente que ser preponderante sobre todo el resto. En todo caso sabe sintetizar, pero una vez que sintetiza sabe marcar el rumbo. Y creo que eso se está notando, sobre todo ahora. Tal vez el primer año fue un año de cierta inestabilidad en términos generales, no solo responsabilidad del presidente, de todos nosotros. Pero yo noto que a partir de que comenzó este año hubo un cambio sustancial en la forma de vincularnos con el gobierno, de la presencia del gobierno en el territorio, en la opinión pública, en las tomas de decisiones, y eso se está haciendo notar, y creo que Tabaré, con esa capacidad que yo mencionaba, está haciendo las cosas muy bien para las circunstancias históricas que estamos viviendo.